Bombas para la paz se llama el informe que te vamos a presentar hoy. ¿Y por qué te hablo de contexto histórico y para que entienda esto del armamentismo de Estados Unidos? Porque en la década del 60, Argentina era gobernada por el presidente Frondizi. El peronismo había sido derrocado en el 55 y estaba proscripto. Pero aquí había una pseudodemocracia. El peronismo había mandado a votar, Perón desde el exilio mandó a votar por Frondizi. Por eso Frondizi ganó las elecciones con el voto de los peronistas que estaban proscriptos. Estaba prohibido decir hasta Perón antes. Decías Perón y te metían en cana. Frondizi ganó las elecciones. Bajo el gobierno de Frondizi en la Argentina, en Estados Unidos el presidente era Eisenhower, en Israel era Ben-Gurión y Golda Meir, y en Alemania, que había salido Hitler, estaba Adenauer. Esos eran los presidentes. Acordate de estos nombres porque en el informe de hoy van a estar presentes, porque nos afectan a nosotros aquí. Año 60. Más específicamente vamos a hablar de mayo, ahora que entramos en mayo de 1960. Y lo que te vamos a mostrar hoy estuvo oculto hasta hoy. Te vamos a presentar ahora a uno de los personajes que tal vez, si vos te gusta la historia, o conoces, o estás medianamente informado, habrás escuchado hablar de quién fue el jerarca nazi más buscado en el mundo. El nazi más buscado en el mundo después de que cayó Adolf Hitler se llamó Eichmann. Eichmann vivió aquí en la Argentina. Vamos a presentarte quién fue Adolf Eichmann, uno de los primeros personajes que empezamos a mostrarte en esta historia que te va a impresionar porque se generó un complot mundial, internacional, para tapar lo que sucedió aquí en la Argentina en mayo de 1960 hasta hoy, que se pudo acceder a informes secretos y desclasificados que hoy damos a conocer por primera vez, creo, en la televisión abierta argentina. Vamos a presentarte a uno de los primeros personajes. ¿Quién fue Adolf Eichmann? Y este es el informe Bombas para la Paz. Adolf Eichmann ingresó en 1931 al Partido Nacional Socialista y un año después a las SS. Fue uno de los principales responsables de la solución final del problema judío, es decir, el asesinato de más de 5 millones de personas. Escondido en Alemania desde el fin de la guerra, solicitó un permiso de desembarco en la Argentina. Llegó al país el 14 de julio de 1950, bajo el nombre de Ricardo Klement. Bueno, en ese entonces, Alejandro, la Cruz Roja le emite un pasaporte a este criminal como Ricardo Klement, que es un nombre falso, digamos, ¿no? Para ingresar a la Argentina. Pero después este señor vivía en el barrio impunemente, sin ocultar su apellido, su nombre, él era Eichmann y nada más. O sea, se movía impunemente, iba a la panadería, iba acá, iba allá a comprar y era con su nombre y apellido. Incluso, a ver, durante años se dijo de que hubo una búsqueda sistemática de nazis y nadie buscó a ningún nazi, no convenía en ese entonces buscar nazis.
Al igual que Mengele, Adolf Eichmann se instaló en el barrio bonaerense de Olivos y trabajó en la fábrica Orbis. Un año y medio después, cambió de empleo. Su nuevo destino también pertenecía a capitales alemanes, la fábrica Mercedes-Benz. Unos años después, el mayor de los hijos de Eichmann se enamoró de la hija de un exprisionero del campo de concentración de Dachau, que había emigrado a la Argentina. Bueno, Silvia conoce en el cine al grupo de chicos y un día va a invitarlo a un cumpleaños, esos bailes que se hacían antes en los garajes. Y bueno, va a la casa, toca timbre, sale un señor y ella pregunta por los chicos, por los hermanos, y le dice, no, no se encuentran, en este momento no se encuentran, y ella pregunta, ¿quién es usted? Y ahí es cuando esta persona mayor, este hombre, le contesta, yo soy Adolf Eichmann, su padre. Ahí es cuando Silvia, bueno, llega a su casa, le comenta al papá que había hecho nuevos amigos en el barrio y, bueno, le dice, pero ¿quiénes son tus amigos? Mira, son tal y tal, le dice, y su papá, que recién me atendió, es Adolf Eichmann. Claro, a Lothar ya le sonaba ese nombre. Imagínate vos, ¿no? Que toda su familia había sido asesinada en los campos de exterminio, de Auschwitz y demás. La familia de la joven alertó a la justicia alemana. El fiscal general reenvió el dato al Mossad, que mandó un agente a investigar. Por entonces, los Eichmann se habían mudado a una casa de la calle Garibaldi al 6000, en el barrio bonaerense de San Fernando. Hasta allí llegó un nuevo grupo del Mossad para continuar con las investigaciones. Pero al comprobar que Clement era efectivamente Adolf Eichmann, decidieron secuestrarlo. La operación, comandada por Peter Malkin, se llevó a cabo el 11 de mayo de 1960. Luego de 10 días de interrogatorios, Eichmann fue enviado a Tel Aviv. El 23 de mayo, el primer ministro israelí Ben Gurión anunció al mundo entero su captura. Hace exactamente 45 años, el criminal de guerra Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén por los asesinatos cometidos en los campos de concentración nazis. El 15 de diciembre de 1961, el tribunal lo encontró culpable y fue condenado a morir en la horca. La ejecución se llevó a cabo el 31 de mayo de 1962. En nombre de una confraternidad que en boca de un criminal como él sonó aberrante, las últimas palabras de Eichmann fueron: ¡Viva Alemania! ¡Viva Austria! ¡Viva Argentina! Sie geben also zu, dass Sie an dem Morde von Millionen von Juden beteiligt waren. Von dem rechtlichen Sektor aus gesehen blieb mir nichts anderes übrig, als Befehlsempfänger die Befehle, die ich bekam, auszuführen. שאלתי איננה משפטית. אתה בלבך מוצא את עצמך אשם בשותפות רצח של מיליונים יהודים, כן או לא? Menschlich schuldig, ja. Weil ich an der Deportierung schuldig bin. Priebke, Mengele, Eichmann son solo 3 casos testigos de criminales de guerra nazis que buscaron y encontraron refugio en la Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Una vasta red de complicidades internas y externas les permitió vivir algunos años como inocentes del genocidio que habían cometido. El Holocausto señaló un antes y un después en la historia de la humanidad. Quedó como una marca que debe ser recordada por siempre para que jamás vuelva a ocurrir. Este era Adolf Eichmann. Vos decís, pero Alejandro, vos estabas hablando de los Estados Unidos utilizando nuestra tierra. ¿Por qué me mostrás a este nazi? Ahora vas a comprender por qué.
Quiero aclarar algo. Durante el gobierno del general Perón entraron nazis a la Argentina. Durante el gobierno de Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, entraron nazis a los Estados Unidos. ¿Qué pasó con los nazis en el mundo después de la caída de Adolf Hitler? El relato, la historia oficial nos dice que se buscaban a los asesinos, a los nazis, y eso era una mentira. Hoy te vamos a mostrar que también dentro de todo esto no se buscaba ningún jerarca nazi. Todos vivían cómodamente, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde muchos jerarcas nazis ocupaban cargos y puestos en las principales empresas norteamericanas como la Coca-Cola o aquí en la Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz trabajaba Eichmann, el que acabas de ver trabajaba como directivo en la Mercedes-Benz Argentina. Perón también dejó entrar a muchos que venían de la ESA Alemania, y entre ellos algunos jerarcas nazis, pero especialmente utilizó a los científicos como Estados Unidos, como Inglaterra, los principales países utilizaron a los científicos alemanes para desarrollar la energía atómica, para desarrollar la aviación argentina, que fue pionera a nivel mundial. Perón supo desarrollar, utilizar a estos hombres para la independencia económica y para la soberanía de nuestro país, para lograr la independencia tecnológica. Pero claro, ¿cómo vas a hablar mal del presidente norteamericano? Se puede hablar mal de Argentina, la Argentina de los nazis. Nunca te muestran los Estados Unidos de los nazis. Ahora, eso entraron luego de la Segunda Guerra Mundial, pero vengámonos en la historia a 1960, gobierno de Frondizi. Tal vez vos sos muy joven y no sabés quién fue Frondizi. Yo te voy a contar ahora en este informe quién fue Frondizi y lo que sucedió, y hasta el día de hoy no se contó, del gobierno de Frondizi, de los nazis durante el gobierno de Frondizi, y lo que es peor, la utilización de nuestro territorio para experimentos nucleares. El gobierno de Frondizi, los hombres que integraron, escuchá bien los apellidos de los hombres que integraban el gabinete de Frondizi, y lo que sucedió durante ese gobierno aquí en este país. Había que limpiar los ministerios de los nazis más pesados y decretar una amnistía general para los crímenes de guerra. Las personas con orden de detención tendrían que presentarse en los tribunales. Eran dos, el médico nazi Josef Mengele y el oficial de la SS Adolf Eichmann, ambos viviendo en Buenos Aires. Si los dos se presentaban en el tribunal, voluntariamente o no, se cerraría el capítulo de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina gobernaba Arturo Frondizi, de la izquierda de la Unión Cívica Radical, la UCR. Había ganado las elecciones gracias a un pacto con Juan Domingo Perón, a quien los militares habían desplazado con un golpe de Estado en 1955. Frondizi había sido abogado del Socorro Rojo Internacional, una organización de apoyo a comunistas perseguidos, dirigida desde Moscú. Siempre había sido radical y se definía como desarrollista, al igual que su estrecho colaborador, Rogelio Frigerio, ex integrante del grupo comunista Insurrexit. A Frondizi y su gobierno, los militares lo miraron con desconfianza, por su cercanía con peronistas y comunistas, y también por haber integrado judíos en su gabinete, David Bleicher, Samuel Schmuckler y Mazar Barnett. Los militares eran un poder paralelo, esperando el momento para su próximo golpe. Ya habían declarado el estado de sitio y en las cárceles se torturaba a los presos políticos. Frondizi era antifascista y se molestó por la presencia de nazis en su país. Un documento de la Cancillería alemana muestra que, sin embargo, gozaron de la protección de los militares. Estaba pendiente una orden de detención contra el médico del campo de concentración de Auschwitz, Josef Mengele, y Alemania preparaba una solicitud de extradición.
El gobierno de Frondizi había ordenado a los 3 servicios de inteligencia que determinaran su paradero, pero a los pocos días reportaron que su investigación no había tenido éxito. Por lo tanto, la decisión sobre la solicitud de extradición es solo teórica. la Cancillería argentina llamó al embajador alemán y le comunicó el resultado de la búsqueda de los servicios. Algo vergonzoso para Frondizi, que tuvo que admitir que obviamente no controlaba a sus propios espías. El Pentágono hizo ensayos nucleares durante la cumbre, una operación totalmente ilegal. Estaba vigente la moratoria del 58 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y existía la Ley de Energía del 54, que prohibía a los Estados Unidos proveer armas atómicas a terceros estados y colaborar con países que no sometían sus instalaciones atómicas a inspecciones internacionales, como el caso de Argentina. Como menciona el informe de la Inteligencia Militar Argentina, envió varios bombarderos a ese país. Parte de la nutrida delegación fue a Puerto Belgrano, donde fue recibida con todos los honores. La Armada Argentina organizó una gran cena para festejar el proyecto común, la construcción de un canal en Puerto Deseado con los explosivos nucleares del Pentágono. No fue en secreto, al contrario. El 12 de mayo, 4 días antes de la cumbre, el diario Nueva Provincia de Bahía Blanca dio la bienvenida a los militares, publicando inclusive sus nombres. Visita de marinos de Estados Unidos a Puerto Belgrano. Un día después, La Nación anunció con alegría el arribo de 3 aviones de espionaje U-2. También se había anunciado la llegada de 4 bombarderos B-57. Medirán radiaciones en nuestro país, escribió La Nueva Provincia. El 16, el día de la apertura de la cumbre en París, llegó Herbert York a la Argentina. La prensa publicó una foto de él. Fue recibido por Frondizi en la Casa Rosada y dio entrevistas. Esas notas seguramente eran leídas en las embajadas, obviamente con el propósito de crear un escándalo. Pero ni los soviéticos, ni los británicos, ni los franceses respondieron a la provocación. Se quedaron quietos. Los agentes israelíes entraron por Uruguay. Y el 11 de mayo tomaron un aerotaxi desde el aeropuerto de Montevideo hasta San Fernando. Allí solo había una pista de aterrizaje, sin oficina de migraciones ni policía. Lo que no sabían era que el avión era de la CIA. El dueño de la avioneta era Larcher Brown, un exgerente de la Rockefeller. El mismo 11 de mayo, el jefe de la CIA presentó un informe al consejero de seguridad de Eisenhower. Hasta el día de hoy, ese documento sigue siendo secreto. Un documento de la inteligencia argentina relata: Eichmann, al ser secuestrado, fue conducido en un automóvil de la Presidencia de la Nación con chapa oficial. Este automóvil fue conducido por el secretario de la Presidencia, Samuel Smuckler. Fue llevado y alojado por sus secuestradores en la casa de Mazar Barnett en Acasuso, en aquel entonces presidente del Banco de la Nación Argentina. José Mazar Barnett era en ese momento presidente del Banco Central. No tenía casa en Acasuso. La casa pertenecía al hermano de Jorge Rovirosa, presidente del Banco Nación, radical y padrino en el duelo entre el fundador de la UCR, Lisandro de la Torre, y Federico Pinedo, abuelo del actual dirigente del PRO. Frondizi era íntimo amigo y abogado de la familia Mazar. Toda la documentación que vas a ver durante este informe fue desclasificado de los archivos de los servicios secretos alemanes que cada 30 años se dan a conocer. La periodista Gaby Weber, que está hoy en nuestro programa participando de este informe, fue, como es alemana, fue y logró sacar estos archivos.
Aquí en la Argentina también se logró encontrar algunos archivos, especialmente el diario Provincia, que es un diario de Bahía Blanca que registró toda esta presencia norteamericana en el país. Y como veías un documento desclasificado, en ese mayo del año 60, no fue el Mossad el que fue y retiró y secuestró al nazi, sino que fue el secretario de la Presidencia de la Nación de Frondizi el que lo secuestra y lo traslada para que los israelíes se lleven del país a este nazi que vivía aquí tranquilamente. Ahora, ¿por qué hicieron todo esto? Te lo vamos a ir explicando. Los norteamericanos querían ensayar microbombas atómicas y encontraron un pretexto. En Puerto Deseado, en el sur de Argentina, Puerto Deseado, no había agua. ¿Y qué inventaron? Que se podía generar un canal para traer agua haciendo explosiones con microbombas atómicas. Por supuesto, todo esto era en secreto. El Senado de la Nación jamás se enteró de esto, algo que el presidente de la Nación debería haber pedido permiso al Congreso de la Nación para que los norteamericanos vengan a nuestras tierras y hagan explotar bombas atómicas para generar un canal, para construir un canal. Por eso denominamos a este informe bombas para la paz, porque venían para la paz, para traerle agua a la pobre gente del sur que no tenían. Ahora, vas a ver lo que sucedió con esas explosiones nucleares en suelo argentino, algo que hasta el día de hoy jamás se comentó ni salió a luz en la prensa masiva.